Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con el día de hoy con el tema número uno, el primer tema, que lleva por título Expresiones algebraicas. Bien, chicos, los temas que hemos visto en álgebra con respecto a lo que son términos algebraicos, los términos algebraicos, la parte de un término algebraico. El día de hoy vamos a estudiar un nuevo tema que es expresiones algebraicas. Ahora, para poder entender lo que son una expresión algebraica, primero debemos recordar, pues, qué es un término algebraico. Nosotros cuando hemos estudiado el tema de términos algebraicos, por ejemplo, un término algebraico estaba formado por una variable y una constante. Su término sería el coeficiente, variable y el exponente. Muy bien, ahora, la expresión algebraica justamente se va a formar cuando nosotros sumamos o restamos. En este caso, para que sea término algebraico, tiene que tener como mínimo dos términos, ¿ya? Para que sea expresión algebraica. Ya sea, una expresión algebraica, como mínimo, ¿cuántos términos debe tener? Dos. ¿Ya, chicos? Dos para que sea expresión algebraica. Por ejemplo, las operaciones que van a estar relacionadas en en una expresión algebraica, tenemos, por ejemplo, las operaciones de adición, ahí está, ¿no? Adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Esas son las operaciones que van a estar relacionadas entre sí. Bien, chicos, a ver, entonces, lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Supongamos que en esta expresión tengo, por ejemplo, 4x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Bien, chicos, les explico así lo siguiente, miren. Si yo escribo de esta forma, esa expresión recibe el nombre de término algebraico, ¿ya? Cuando está solito. Pero cuando esa expresión yo voy a agregarle dos términos más, o así le agrega uno, por ejemplo, ya es una expresión algebraica. O sea, la expresión algebraica, para que sea expresión, tiene que tener como mínimo, ¿cuántos? Dos, ¿ya? Dos términos. Puede tener dos, puede tener tres, cuatro, cinco, dependiendo. Ahora, cuando dice las operaciones de adición, claro, por ejemplo, ahí los signos que están separados un término de otro término es el signo positivo, ¿ya? Signo positivo. Entonces tú podrás observar acá lo siguiente, que aquí tengo un término, cada uno de ellos es término algebraico. Ya tengo un término algebraico. Aquí tengo otro término algebraico. Lo voy a poner de otro color para que lo diferencie, ¿ya? Otro término algebraico. Y aquí tengo otro término algebraico. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, de otro color. Ya, ahí tengo. Ahora, y toda esta expresión que estás viendo, todo esto, se conoce como expresión algebraica. Expresión. Claro, todo es una expresión algebraica. O sea, cada término por separado, lo que está de azul, verde y de color naranja, cada uno por separado se le llama término algebraico. O sea, cada uno. Y la unión de ellos, así sea el signo positivo o negativo, se conoce como expresión algebraica. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, el siguiente ejemplo que tenemos una expresión algebraica que está definido en las variables a y b, por ejemplo, ¿no? Ya, todo esto es una expresión algebraica. Y por separado, cada uno de ellos, ¿qué viene a ser, chicos? Un término. Un término algebraico. O sea, cada uno de ellos es un término algebraico. Lo estoy poniendo de otro color, ¿ya? Listo. Ahí está. Entonces, el número de términos que tiene es también 3.
Y estás viendo que acá se está multiplicando por 3. El anterior se multiplica por 2 y esto se multiplica por 3. Y en ambos casos se está elevando al cuadrado. Ya, en ambos casos se eleva al cuadrado. Ya, así es. Bien, ahora, ¿qué cosa es el término algebraico? Lo que se había explicado también en clases anteriores es la unidad mínima de una expresión algebraica. Dice, unidad mínima. Mínima unidad de una expresión algebraica. Cuando dice unidad mínima se refiere, ¿a quién se está refiriendo? Solamente a uno de ellos nomás, ¿no? A eso se refiere, unidad mínima, a uno de ellos. Puede ser al primero o al tercero. Cada uno de ellos se recibe el nombre de término algebraico. ¿Cuáles son los elementos? Ya también como recordando la clase que hemos visto, coeficiente, variables y exponente. Ya, esos son los términos, coeficiente, variable y exponente. Ahora, ¿qué es el valor numérico? ¿Cómo se determina el valor numérico? El valor que toma una expresión algebraica, ¿ya? Cuando a sus variables se le asignan valores particulares. Eso quiere decir, por ejemplo, que cuando voy a reemplazar a la variable X, en este caso por el número 2, ahí estás viendo, y la otra variable lo reemplazo por el número 3, ahí estás viendo, ¿ves? Reemplazo por el número 2 y 3. Listo. Entonces, ¿cuánto es el valor de X? A ver, Jade, ¿cuánto es el valor de X? ¿Cómo, profesor? El valor de X, ¿cuánto es en esta expresión? Ahí lo estoy señalando con la flechita, ¿ya? ¿Cuánto es el valor de X? 2 Es el número 2, ¿no? Y el valor de Y es el número es el número 3. 3. Así es. Muy bien. Claro, ese es en ese orden, ¿ya? Entonces, como es en ese orden, lo que ustedes deben de hacer al momento de calcular el valor numérico, ya es reemplazar nomás, ¿no? Colocamos el número 5, ahí está, el número 5 se coloca, se reemplaza por el número 2, ahí está, 2 al cuadrado, más, luego multiplicamos x, y, dice, ¿no? Si multiplicamos x, y, significa que voy a multiplicar el número 2 con el número 3, ¿ya? 2 por 3 menos, acá sería menos, yo he puesto más. No, acá es menos, ¿ya? Ahí van a poner menos, ¿ya? Más. Menos ahí. Menos 3 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, 5 por 2 al cuadrado es 4. 2 por 3 es 6. Y 3 al cuadrado es 9, porque 3 por 3 es 9. 20 más 6 es 26, y a 26 le resto 9, sería 16. Ya, chicos, de esa manera se determina el valor numérico. Entonces, ¿qué cosa es el valor numérico? El valor numérico de una expresión es el número. Es el valor que toma una expresión, que es en este caso un número. Puede ser una, en este caso, o sea, ¿siempre va a ser un número? No, no siempre, ¿ya? No siempre. Profesor, ahí ha puesto más, pero ahí sale menos. No, menos Ha es, ¿ya? puesto Menos es. 5x elevado a la 2 más xy más. Aquí es menos, después de X, Y es menos, ya no es positivo, es negativo, Ah, más ya. es, ¿ya? No es que yo hice primero más y lo demás negativo. Sí, Gracias, profesor. ya. Vamos ahora a resolver los problemas sobre término algebraico. Ya, chicos, les voy a explicar porque este tema no es muy difícil. Miren, vamos a empezar aquí. Miren, la pregunta aún está facilita, miren. Dice, completar, dice, ¿no? Completar. Entonces, para poder calcular cuántos términos tiene, contamos, ¿no? Aquí tenemos un término de color azul. Voy a hacer por colores, ¿ya? Para diferenciar. Aquí hay otro término de color rojo y aquí hay otro término de color verde. ¿Cuántos términos tiene esa expresión? ¿Cuántos hay, chicos? Tres. Colocamos el número 3. ¿Ves? ¿Cierto? Está fácil, ¿cierto? Ahí colocamos el número 3. Ya. Ahora dígame, ¿cuántos términos habrá en el segundo? 2. Claro, porque si ustedes observan,
está separado por el signo positivo, ¿cierto? Ahí está separado, no voy a decir, profesor, hay 3, no, hay solamente 2. Ya, solamente 2. Acá tenemos el primero que es 5 veces A y el segundo que está multiplicado, que es B por C, ¿cierto? Hay entonces 2 términos. Ya, solamente 2, nada más. Listo. Ahí tenemos 2. Ya, sigamos. ¿Cuántos términos habrá en el siguiente? Dos. 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 Dos, Dos. ¿cierto? El número 2. Ahí tenemos un término y acá tengo otro término. Son dos. Solamente también son 2. Listo. Acá también vamos a colocar el número 2. Profesor, ¿cómo sería si la respuesta me pidiera la suma de y Ya, da la ahora, ¿qué voy a suma de los colocar como términos? respuesta? Aquí en la respuesta no vas a sumar, ¿ah? Porque aquí no te pido sumar, ¿ya? No estoy pensando cómo sería así, ¿no? Si en caso pusiera sumar, pondría entonces calcular la suma de términos de cada expresión. Ahí no dice calcular la suma. Entonces la respuesta sería 3, 3, 2 2 y y 2. 2. Ya, esa es la respuesta. Separado porque no son juntos, o sea, son de Claro, uno. separados. ¿Ya? ¿Se entendió? El Está otro sencillo. del otro y otro del otro. ¿Se entendió, chicos? Está sencillo, ¿no? Sí, profesor. Listo, tome nota para continuar, ¿ya? Está muy fácil, profesor. Está muy fácil, ¿no? Sí, está papayuca. Lista, profesora, acabé. Está muy fácil. Muy bien. A ver, chicos, vamos a empezar con la pregunta. Ya también la pregunta 2 también está sencilla. Hay que recordar, por ejemplo, que para este caso, repasar la regla de signos, que también lo vamos a utilizar. A ver, vamos a emplear también. A ver, Matías Galvez. Ahorita voy a preguntar al grupo 1, ya un ratito. Vamos a por grupo 2. Presente, profesor. A ver, Matías Galvez dice, en la pregunta 2, calcula la suma de coeficientes. Ya, los coeficientes son estos, Matías, mira, los que vamos a poner de color azul. 5 menos 4, ya, pero tú sabes que este número tiene signo negativo, ¿ya? Menos 4 y el otro número es menos 7. Ya, esos son los coeficientes. Ahí estás viendo, mira. El signo es negativo. Aquí también hay otro signo negativo. Ya, entonces vamos a hacer acá lo siguiente. Me piden que es la suma, ¿cierto? Ponemos entonces 5 más menos 4 más menos 7. Me piden la suma y estoy sumando. Pregunta. ¿Cuánto es menos 4 más menos 7? Cuando los signos son iguales, ¿se suman o se restan? Se suman. Suman. Se suman. ¿Cuánto es Matías Galvez? Estoy preguntando a Matías Galvez. 11, profesor. ¿Cuánto es Matías Galvez? 11. 11 o menos 11. Menos 11. Hace un ratito la escuchaba cortado. ¿Qué dijo en la pregunta 1? En la pregunta 1 es para colocar cuántos términos tiene cada uno. ¿Ya? Es menos 11. Y la respuesta es 5 separado. más menos, ya. ¿Cuánto es Matías Galvez la respuesta? 5 más por menos es menos. ¿Cuánto es la respuesta, Matías? Menos 6. Menos 6, muy bien, Matías. Menos 6. Signos diferentes se restan, ¿ya? Bien, chicos, ¿pueden tomar nota, por favor? ¿Por qué Acá profesor. Ya terminé, profesor. Dime, Benjur, un ratito su compañero Benjur está hablando. Dime, Benjur, dime. Profesor, ¿por qué en el primer ejercicio le ponen 3, 2, 2? Porque a mí me piden completar, o sea, cuántos términos hay para cada uno. Por eso estoy poniendo, no me piden calcular la suma. Yo voy a sumar cuando en el enunciado dice calcular la suma de términos de cada, ¿no?
Sí, pero ¿por qué le pone 3 al otro 2? Porque estos son los términos que hay, pues, ¿no? En ese orden. El primero hay 3 términos, en el segundo hay 2 términos y en el tercero también hay 2. Pero ¿cómo sabe que son 3 y un 2? Por los colores, pues. Los colores, por ejemplo, azul, un término, rojo, otro término, verde, otro término. Son por los colores. 5A es un solo término, B y C. Ah, ya entendí. No se vayan a confundir con las variables, ¿ya, chicos? Por ejemplo, si la pregunta fuera ¿cuántas variables hay? Entonces aquí tú no vas a poner 2 si fueran variables. Acá hay 3 variables, ¿no? A, B y C. En la B, en este caso, hay 3 variables, pero hay 2 términos. Ya eso es diferente. Ajá. Claro, es diferente. En la C sería 2. Muy bien. Eso es cuando es variable. Variable es otra cosa y términos es otro. A ver, vamos a preguntar a ver, de grupo 2. Yo, profe. Guido Dana. Presente, profesor. A ver, dice, calcular la suma de los exponentes de la expresión algebraica. Ya, los exponentes de la expresión algebraica son estos números, Dana, que estás viendo. Mira, estos números que están arriba, ¿cierto? Ahí lo voy a mencionar a 2 de ellos, ¿no? Porque si no voy a demorar mucho. Ya, entonces vamos a sumar los números que están en el exponente, ¿ya? A ver, tenemos 2 más 4, ¿cierto? ¿Cuál es el otro exponente? Más 3, 3, muy bien. El otro es 5, 5, muy bien. El otro es 3 y el otro es 6. Ya. ¿Cuánto es esa suma? Me piden suma. Ok, Ese de suma ponemos, ya. ¿Cuánto vale la suma? Es 9, 9, Profesor, no tengo espacio. Ah, bueno, no. 16, 7, 9. Es 6, 9, 14, 15, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. 23. Muy bien, 23. Está bien, Dana. 23. ¿Ya? Esa es la respuesta, ¿ya? ¿Se entendió? Cuando les digo suma de exponentes, Sí, van a... profesor, esta respuesta está fácil, pero yo le echo poco a poco porque si no eso puede tardar algo. Claro. Y es un poquito difícil, pero Ustedes lo ahí pueden sumar también en pareja, ¿no? Pueden sumar los dos. Pero tengo los dos y luego sumamos los últimos y son Así es. cuando ahí sale suma de exponentes, a uno le sale menos. Menos, abajo. No. A ver. Este menos es del coeficiente. Ah. Cuando digo exponentes, me estoy refiriendo a los números que están en el Arriba. superíndice, ¿ya? Así es, arriba. no es que cada coeficiente No tiene dice su signo. coeficiente. Cuando, aparte de eso, que los exponentes son números positivos, números naturales, chicos. Ustedes están viendo, ¿no? Son números naturales, ¿no? Positivos. Sí son números naturales o lo que están arriba de la variable. Así es. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes sepan diferenciar. Cuando dice exponentes son los números que están arriba y cuando dice coeficientes son los números que están abajo. Ya, esa es la diferencia. Muy bien. A ver, les voy a explicar la pregunta número 4 para preguntar la número 5. Esta es sencilla. Profesor, A ver, ¿puedo ¿me hacer avisan la por 4? favor si terminaron? Dime. Profesor, ¿puedo hacer la 4? Ya, primero les voy a explicar la número 4, ¿ya? O sea, cómo multiplicar. Ya, a ver, les explico la 4, ¿ya? Dice, Piero compró A objetos de 5 soles. B objetos de 7 soles. Y C objetos de 9 soles. ¿Cierto? Eso es lo que me dice. ¿Cuánto expresar el importe del gasto? ¿Cierto? ¿Cuánto es el gasto que ha realizado? Bien. A ver, yo les pregunto, miren.
Si fueran números naturales, ya, supongamos que fuera números naturales, 4 objetos por decir. Un ejemplo, esto no es necesario que lo copien, ¿eh, chicos? Ya, si fueran 4 objetos y cada objeto cuesta 3 soles. Ya. ¿Cómo tú calculas el importe? ¿Qué operación vas a realizar para calcular el importe? Esto no se escribe, chicos, ya estoy preguntando nomás. Multiplicación. Tienes que multiplicar, ¿cierto? Entonces tú dirás, profesor, 4 por 3 igual a 12, claro. Entonces de esa manera vamos a nosotros a calcular el importe. Es decir, por ejemplo, vamos a multiplicar ¿cuántos objetos? Voy a poner aquí, A objetos, ¿ya? Esa cantidad de objetos dice que cuesta por dato 5 soles. Entonces vas a colocar 5 veces A. 5 por A. No, un ratito, 5A. Luego ponemos más. Ahora, B objetos de 7 soles. 7 veces B. Más. Uy, ¿qué pasó? Más 5A, 7B. Y luego tenemos más ¿cuánto? Más 9C. 9C. Más Eso 9C. es todo, chicos. Fácil, ¿cierto? Sí. Así nomás. La cosa es cómo los multiplico, ¿no? Es multiplicar, ya saben, la cantidad de objetos por el costo. Cantidad de objetos por Ah, el sí. costo. Esa es la respuesta, profesor. Esa es la respuesta, ¿ya? Profesor, ya acabé toda la actividad de evaluación. Solo me falta activar toda la actividad de Muy extensión. bien, ya. Esa es la respuesta, chicos, ¿ya? A ver, vamos a pedir la participación de su compañera Cristina, ¿ya? Ya, profesor. Me avisan si terminaron, por favor. Profesor, ¿por qué también? Que haga también las 6. Pero porque es muy poquito, ¿no? Así es. A ver, Cristina, Ya, profesor. ya. ¿Cuánto es el gasto que realiza Karina para cómo expresamos el importe de la venta? Ahora ya es venta porque es lo que va a vender, ¿no? Ajá. Ya, sería, ¿cuántos libros vendió? 6, ¿por cuánto? 6 por X. Claro, 6 por X. 6 por X. Ya ponemos aquí más Más 5. 5. Ya. 5Y, eso es todo, listo. 5Y. ¿Ya ves? Después Nada más. 6X más 5Y. Gracias, profesor. Ok. Ah, profesor, yo sé por qué no se suma. Porque son términos, no son términos semejantes. Claro, Por eso no es que no se no suma. se puede sumar porque son términos Por eso semejantes. que así queda. Porque, ¿cómo vas a sumar un número que es de X con otro que es de Y? Tienen que ser iguales. A ver, yo les pregunto, ¿y qué si no se suma y tampoco se resta, qué operación se puede realizar con ellos? Multiplicar. Multiplicación. Claro, muy bien. Multiplicación. ¿Qué más? Multiplicación. División. Se puede Radicación. multiplicar, se puede dividir. ¿Ya? Esas dos ¿Se puede operaciones. radicar? Profesor, no se suman ni se restan porque no tienen Porque la tienen variable. variables diferentes. Porque tienen variables diferentes. Así es. No, Ajá. tampoco las variables son diferentes. Si hubieran sido variables iguales, ahí sí se podía sumar. Y la respuesta sería Claro, si fuera X, sería 11X. ¿No? 11Y. 11X. Chicos, Y si es ¿terminaron Y, para continuar? 11Y. Sí. Sí, sí, ¿Terminaron? profesor. Ya, ok. Yo terminé por si acaso. Vamos a continuar. A ver. Yo también. Pregunta número 6. Ahí está. Ya acá es diferente, pues, ¿no?
Profesor, me faltan las 5. ¿Terminó? ¿No terminado? A ver, continúen, por favor. No. Alarcón, Tarazona se encuentra. Alarcón, Tarazona. Faltó, ¿no? Bravo, Ruth. Castillo Ordóñez. A ver, digan presente, por favor, que estoy llamando. Castillo Ordóñez. No está. Matías de la Cruz. Castillo Ordóñez, Matías de la Cruz. Héctor López. No, no está Héctor López, ¿no? Ya, vamos a continuar, ¿ya? Profesor, ya he terminado. Ya terminaron, ¿no? Ahora sí. Estos los alumnos que deben estar presentes no están. A ver, continuamos. Vamos a llamar a Jorge Pérez. Sí, profesor. Ya, en este caso, por ejemplo, estos términos son iguales, ¿cierto? Usted está viendo, son iguales. Ok. Porque se está repitiendo, Jorge, ¿qué se está repitiendo? M al cuadrado, ¿cierto? Sí. M al cuadrado. Ya, ese M al cuadrado se escribe fuera del paréntesis, no se escribe dentro. Ok. Muy bien, a ver, vamos a sumar 2/5 más 4/5 y más 4/5. A ver, esa suma es de fracciones. Ese tema ya hemos visto ya en clase. 4/5. ¿Qué tipo de Es fracciones son? combinación, ¿no, profesor? Sí. ¿Qué tipo de fracciones son? Homogéneas. Profesor, ¿puedo ver las Buscando 5, por favor? A su compañero, ya les he dicho. A ver, Jorge, Sí, profesor. ¿cómo sumamos fracciones homogéneas? ¿Cómo sumamos fracciones? Sí, eso hemos visto en aritmética. Sumándose nomás. Sumando los numeradores, ¿no? Sí. Sumando los numeradores, se coloca el mismo denominador. Ujú. ¿Cuál es el denominador en común? El El 5. número 5, ¿ya? A ver, suma, 2 más 4 y más 4. 4 más 4 son 8. Más Ya, 2, muy bien. 10. Entonces tendrías 10 dividido entre 5 multiplicado por m al cuadrado. Listo. ¿Cuánto es la quinta de 5? Ya, esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Cuánto sería la respuesta? La 10 entre 5. Sí, ¿cuánto es 10 entre 5? A ver, debería ser 10 entre 5. 2. 2. 2. 2, ¿ya? 2m cuadrado. Le faltó en 2m al cuadrado. Listo, eso es todo, ¿ya? Ok. Ya.
Profesor, está Papayuca. Es fácil, ¿no? A ver, continuamos. Siguiente pregunta. Fácil. Ismael Carguaricra. Ismael, Presente, profesor. a ver. Aquí tengo una suma, pero esta suma es heterogénea, ¿cierto? Esto lo hemos visto ayer en clase. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda, Ismael? Esto hemos visto ayer en clase. Sí, ¿Cómo profesor. se suman cuando son heterogéneas? Por eso es importante en la aritmética con el álgebra están ligados, ¿ya? Es 1, 2/5 más 3/4. ¿Cuánto es esa suma, Ismael? Profesor, ¿puede subir para poder tomarle captura a las 6 porque no la acabé? No he terminado. Ahí está la pregunta 6. A ver, ¿cómo sumamos, Ismael? Cuando son heterogéneas. Así en aspa. Gracias, profesor. En aspa tiene que multiplicar. Ya, ¿me avisan, por favor? Ya, continuamos, ¿ya? Ahora sí. A ver, multiplique. El número 2, ¿con qué número va a multiplicar? Con el 4. Claro, pues con el 4, así es. Es El 8. número 2 multiplica con el 4 y el número 3 multiplica con el número 5. Ya, medita. 2 por 4 8. más, primero pone Más 5 más, 3 por 5. más 3 por 5 dividido entre 5 por 4. Ya está. Ya. ¿Cuánto sería la suma? A ver, multiplique 2 por 4 más 3 por 5. 2 por 4, ¿cuánto es igual? 8. 8, muy bien. 3 por 5, 15. correcto. 5 por 4, 20. 20, correcto. Ya, ¿cuál es su respuesta? A ver, lo escucho. ¿Cuál es su respuesta? 15 veinteavos. No, no es 15 veinteavos. 23. 15 más 8. 23 veinteavos A por B. Bien, chicos, hemos terminado la pregunta número 7. A ver, chicos, tomen nota. Profesor, me espera un ratito. ¿Me puedes poner la número 6, por favor? Pero ya hemos terminado las 6, ¿no ha terminado? A ver, terminen, por favor, la pregunta número 7. Profesor, Chicos, a mí me falta copiar las 6 porque estaba prestando atención en la clase. Profesor, ya terminé las 7. ¿ya terminaron? Me falta las 6. Todavía no. Terminen, por favor, chicos, los espero. Profesor, me falta un poco. Profesor, luego puede subir a las 5. ¿No ha terminado las 5? La respuesta de la 5 es 6x más 5y. Si alguien quiere la respuesta de la 5 es 6x más 5y. Profesor, Lo voy a poner en el chat, ¿no? 6x Ya. más 5y. No se puede sumar. Son números diferentes.
Bueno, listo. Me dicen chicos si terminaron. Terminé, profesor. ¿Ya terminaron todos chicos? ¿Sí? Bien, continuamos ya. A ver, pregunta número 8. El último creo que es, ¿no? Ah, mira. Número 8. Profesor, ya sé qué tengo que hacer. ¿Puede preguntarme a mí la 8? Ya, a ver. Calcular el perímetro de la región rectangular. Ya, ¿cuánto es la longitud del lado opuesto? De 4A, el otro tiene que ser También va 4A. a ser 4A, así es. Y el opuesto También va a ser, el otro va a ser también va 3A. a ser 3A. Entonces, tengo que El hacer perímetro 3A más 4A más 3A más 4A. Profesor, las 7, un rato, profesor. Ya la quito. ya, y ahí vamos a sumar, ya vamos a sumar. 3 más 3 más 4 más 4. Ya. Y afuera del ¿Cuánto paréntesis sería el A. perímetro? Claro, fue de 3 más 3 sería 6. 4 más 4, 8. 4 más 3 es 11. 11A. 14 sería. 14 veces A. Ya, ese es el 14 perímetro. veces A. No es 11, 14. 14, profesor. 14. Pero dice calcular. Ah, no. Creo que es la respuesta, ¿no, profesor? Ujú. Profesor, ¿puede subir? Entonces la RPTA sería 14A. Así es. Pero la cosa es que es un perímetro. La cosa es que he visto que en la otra, que también es 6, dice calcular el perímetro. Ah, no, ya se fue arreglado, porque yo me acuerdo en la ficha que decía Profesor, le cuento algo. rectángulo. Profesor, le cuento algo que me acaba de pasar ahorita.
Ahorita acabamos de terminar toda la actividad de aplicación y yo terminé la evaluación y la extensión. Muy bien, lo felicito. Terminé, profesor. Todavía no salgan, ya. ¿A qué hora termina? 11. Profesor, Profesor, no se 11 ve la 10, ¿no? respuesta. Profesor, no se ve la respuesta de la 8. No se ve, profesor, la respuesta de la 8. Es 14A. Es 14A. 14 veces A. Es 14 veces A, la 14 respuesta. veces A. Ok. Profesor, ¿puedes subir? Ahora habían rayado la pantalla. Ya, un segundito. Ya ¿ya? lo borré. Ya, al alumno que raya ya sabe, le voy a dejar más tarea. Ah, Al que raya, no a todos. no, antes cuando estaba en primer grado, si uno hacía a todos, a toditos, a toditos. F en el chat. Muy bien, ¿han terminado la pregunta 6? De copiar la 7, perdón. Sí, profesor. No, profesor, ya he terminado. 8, profesor, ya la 8. La 7 terminaron. A ver, terminen por favor, la 7. Pero, profesor, me falta la 6. La 6 le falta. Bien, chicos, a ver, se van a conectar a las 2:30, ¿ya? Ok. 2:30 para avanzar los ejercicios de la extensión, ¿ya? Ok. 2:30. Profesor, sí, Ya, está bien. ayer me había olvidado de presentarme a las 2:30. Ya, No sé 2:30, porque si a veces llego Profesor, en la yo me tarde, acuerdo que con el profesor estábamos practicando cosas. porque en la tarde ingresan poquitos, 10, hasta menos, creo. 2:30 se conecta. Ahorita voy a enviar el link, chicos, ¿ya? Bien, los Profesor, alumnos que han pero hoy día terminado, sí hay tarde, ¿no? los alumnos que han... No, ya ni tarde ya conmigo, solamente termina la clase 2:30. Profesor, se baja un conecta. poco. De 2:30 a 1, ¿ya? Ya, profesor. Ya, chicos, nos vemos, Ya. cuídense mucho, buen día para profesor. todos. Ok, Hasta más ratito, cuídense mucho. Profesor. Chao, profesor. Ya, los que han terminado todos, chicos, por cerrarse. A ver, Chao, los espero, profesor. por favor. cuídense mucho. Igualmente, cuídense. Bye, bye. Profesor, me falta. Ya, ¿le falta qué pregunta? ¿Las 7 terminaron? Sí, la Z me falta a mí. Ya, terminen, por favor. Ya, los que les falta, terminen. A mí me Profesor, la 6, por Ya, favor, un la ratito, 6. ya. Ahorita que terminen las 7 para continuar con las 6. Profesor. Chao. Tarde. Profesor, vamos a entrar en la... Una cosita, ¿podemos ya avanzar la 8? ¿Podemos ya avanzar la 8, profesor? Ya, un momentito. Profesor, Ahí está la 8, la 8. O sea, ¿ya me puedo salir? Sí, los que terminaron. Profesor, ¿a qué hora entramos? 12:30. Chao, 2:30, profesor, cuídese. por si acaso. Entrar a las 2:30. Profesor, ¿puedo bajar un poco? Ah, Eso no me deja ver. dime. Profesor, ya está, termina las 7. Chao, profesor. Profesor, Chao. ¿puede sacarlo negro para que pueda ver? No, Naomi. Terminaron, chicos, ya continuamos para cerrar el Zoom. Tengo clase con quinto. Profesor, ¿puede sacarlo negrito para ver la 8? Sí, profesor. ¿Y ahora sí se ve? No veo la 8, profesor. Ahora. Ahora sí se ve. Bye, profesor. Chao, profesor. Chao, chicos, cuídense mucho. La respuesta es 14A, ya van a poner eso. 14 veces A.
A las 12:30 entramos al Sí, otro link. ahorita voy a enviar el link, ahorita voy a enviar el link. Las 7 terminaron ya. Las 7 y las 6. Chao, profesor, cuídese. Chao, Naomi, cuídate también. Los chicos terminaron todos ahora sí. Las 7, las 6 terminaron para cerrar el Zoom. Jaimito terminó. Ariana Guillén terminó. Rodrigo terminó. Sí, profesor, ya terminé todo. Ya terminaron todos. Muy bien, Jaimito. Chao, profesor, que se Ya cuide. chicos, cuídense mucho. Nos vemos. Ya hemos finalizado la clase. Nos vemos, chicos. Chao, profesor.